Bueno, estamos en directo, María, día 28 de mayo del 2020, una fecha maravillosa. Tenía unas ganas de que llegase este día, María. Parece mentira, Parece estar mentira. aquí. Tanto trabajo, mucho tiempo, 4 años para plasmar en el libro todo ese conocimiento que hoy sale a la venta. Y qué mejor manera de celebrarlo que hacerlo contigo. Bueno, a ver, yo hablo contigo con mucha familiaridad porque María es íntima amiga nuestra, amiga del espíritu del bosque, pero profesionalmente, aparte de haber tenido la suerte de que participase en un apartado del libro, no podía imaginar a alguien mejor para hablar en el libro de alimentación y nutrición, porque María es naturópata, experta en nutrición energética y alimentación consciente, además de ser celíaca. Has vivido ¡Qué muy... cosas! Bueno, muchísimas más Sí, que no digo lo porque que nos tendríamos queda, que estar aquí, lo que nos claro queda. que sí. Bien, y la verdad es que esta charla es una charla que hemos planteado con todo el cariño, un poco para ayudar a esas personas que viven una situación como la que tú has vivido. Bueno, a ver, cuéntame que yo me enrollo, Bueno, María, cuéntanos tu experiencia. Primero, ¿cuándo te diagnosticaron? ¿Cuándo te enteraste de que eras celíaca, María? bueno, esto hace ya casi 10 años. Yo había comido siempre de todo, realmente no podía ni sospecharlo porque me encantaba comer buenas pastas y pan, pero es verdad que sometía a mi organismo a muchísimo estrés durante una etapa de mi vida. La celiaquía puede ser algo genético, puedes tener predisposición genética a desarrollarla o no, va a depender mucho de los hábitos de vida y de alimentación. Y en mi caso hubo una bajada del sistema inmune muy importante y entonces se desencadenó todo el proceso y empecé a tener síntomas, bueno, pues desde cansancio, sobre todo mucho cansancio crónico, porque no estaba absorbiendo bien, por tanto no me nutría, ¿no? Bueno, pues también dermatitis, empecé a tener mucha inflamación, hasta que, bueno, me realicé una serie de pruebas, una celiaquía tiene que ser diagnosticada a través de una biopsia y se confirmó pues que era celíaca y poco después vimos que mi hija también. Y bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, es algo que se puede aprender, se puede aprender a convivir con ello fenomenal y yo tengo que decir que ahora como mucho mejor que nunca y disfruto más de la comida que nunca, entre otras cosas porque ahora me nutro, absorbo bien nutrientes y recuperé toda mi energía, claro. Pues de eso, de hacerlo bien, correctamente, sí, hablaremos luego. Muy Pero bien. a mí me gustaría mucho saber, porque es algo que me plantean mucho en los cursos, esa pregunta. En vuestra casa sois dos personas celíacas y dos que no lo son. ¿Cómo se lleva eso, María? ¿Cómo Muy congeniamos bien, eso? muy bien. Bueno, al principio, como todo en la vida, es un aprendizaje, es un proceso, ¿no? Porque de repente te das cuenta que tienes que tener dos tostadores, ¿no? Que tienes que tener mucho cuidado con los instrumentos de cocina para no contaminar con las trazas a los productos que son sin gluten. Convivir con eso, cuando no lo conoces, se te hace difícil hasta que te vas acostumbrando y vas viendo que realmente no lo es tanto. Sí es importante, si conviven personas celíacas y no celíacas, tener los productos bien separados, tener en la despensa un espacio especial para unos, para otros y luego sobre todo pues limpiar muy bien todo lo que son utensilios o especialmente el horno, que no se pueden tener dos hornos, ¿no? Pero también tengo que decir que la alimentación que llevamos, mi hija y yo, es tan deliciosa, sí, la verdad, que bueno, pues los otros dos componentes de la familia que no lo son, disfrutan tanto de los bizcochos, de las crepes, de cualquier cosa que hacemos sin gluten, que es que prácticamente el 80-90% de su alimentación es sin gluten. No dejan de privarse de un buen pan que a ellos les guste de centeno, por ejemplo, o de trigo, ¿no? Por supuesto, y lo conciliamos en casa. O una pasta fresca que lleva gluten. Muy bien, pues
se dan su buen capricho porque tienen todo el derecho a hacerlo. Pero Sí. hay que decir que al final les gusta mucho la comida que hacemos sin gluten y en un 80-90% de la alimentación en casa es así. Eso es fantástico. Fíjate, Mari, nosotros hace 7 años, cuando nació Marco, por genética teníamos dudas de si podía ser o no celíaco. De hecho, cuando nació, al poco tiempo, cuando empezamos a introducir algunos cereales y demás, él tuvo ciertos malestares, o diarreas, vómitos, y entonces teníamos esa sospecha. Y entonces decidimos, hasta que le pudiéramos realmente hacer una biopsia que ya hiciese confirmar, decidimos retirar la alimentación, el gluten de nuestra casa. Hombre, a ver, nosotros también lo tenemos un poquito más fácil. Sabemos cocinar, conocemos la problemática y además hacemos unos panes maravillosos. Bueno, no hace falta que lo jures, porque yo he tenido el placer de probarlos y son de los pocos panes que yo como, porque ese es otro de los temas. Luego hablaremos sobre el pan, porque a mí es algo que me encanta a nivel como alimento, que realmente es algo que muchas veces no damos importancia, pero para mí es una de las partes más importantes de ello. Entonces, lo que yo me gustaría, aparte de luego las preguntas que nos hagan las personas que nos están viendo, ¿realmente hay algún déficit, hay algún... a la hora de cambiar a una alimentación sin gluten, ¿qué problemas ves tú? ¿Qué nos recomiendas, María? Bueno, el gluten de por sí, como tú bien sabes, es una proteína que contienen cereales como el trigo, el centeno, la cebada y la avena. Y su valor nutricional y biológico es muy pequeño. Realmente prescindir del gluten no supone un problema para la salud, no lo necesitamos, ¿no? El problema no es ese, el problema es que los productos, los alimentos que contienen gluten también contienen otros nutrientes que son muy importantes. Entonces, cuando no sabemos sustituir esos otros nutrientes que estamos quitando de una manera adecuada, es cuando empiezan las carencias a nivel nutricional y energético. Entonces, si alguien no es celíaco, no tiene aparentemente ningún problema con el gluten, pero decide quitarlo de su dieta, pues porque de alguna manera el gluten cayó y piensa que no le va a favorecer en su rendimiento, en su concentración, en la inflamación, en una posible inflamación, lo puede hacer siempre y cuando tiene que estar muy bien asesorado, conozca la manera de llevar adelante una dieta completa en nutrientes. Y ese suele ser el problema de la gente que lo hace sin asesoramiento. Claro, porque los que desconocemos el tema del asesoramiento en nutrición, muchas veces pensamos, bueno, a ver, retiro el gluten. Bien, bueno, como si es verdad que tenemos legumbres, tenemos frutas, tenemos proteínas. Sí, pero al final, como toda dieta, como toda alimentación, hay que saber llevarla, ¿verdad? Hay que saber... porque asociamos gluten directamente con harinas. Hay muchos productos que no llevan harina en su composición, pero también tienen gluten, ¿no? La industria ha utilizado mucho el gluten como espesante o como aditivo, ¿no? Para lograr una serie de resultados en ese producto, y eso es lo que está haciendo daño, ¿no? Estamos metiendo en la alimentación industrial muchas sustancias que no son necesarias. No solamente vamos a obtener energía a través de los hidratos de carbono de las harinas, sino también hay cereales completos. Por eso es importante que sepamos compaginar muy bien en la alimentación un buen pan, que ahora entraremos en detalle a explicar qué es un buen pan, porque hay panes y panes, y cereales completos, que es lo que nos van a dar sostenibilidad también a lo largo del día, ¿no? Hay gente que se cree que el hidrato de carbono es solamente el pan. No. Las frutas, las verduras y los cereales, las semillas. Por eso es tan importante el equilibrio. Ahí, sobre lo que estabas hablando, hay, claro, una cantidad de información tan maravillosa. El tema de los alimentos que no deberían de llevar gluten y lo llevan, realmente es un gran problema, el tema de las trazas, de verdad. ¿Qué aconsejas tú como celíaca que vas a comprar? Cuando vas a comprar un producto al supermercado, ¿en qué te fijas? ¿Qué es para ti lo importante? El origen
de los ingredientes, que sean conocidos, que sean lo más frescos y de temporada. Pero también es verdad que una dieta equilibrada tiene que tener en su composición, digamos, en un 70-80% productos frescos. Cuanto menos procesado compremos, mejor. Se pueden comprar conservas siempre y cuando sean de confianza, que no tengan muchos aditivos, en fin, que veamos que es, como digo, algo conocido y coherente. Pero en su mayoría deberíamos cocinar, lo mínimo, pero por lo menos cocinar cosas frescas. Dicen que la alimentación sin gluten muchas veces, no, es que desde que como sin gluten estoy mejor. Yo a veces lo baso también en que como dejamos de comer a veces los procesados, comida preparada, el supermercado, y cocinamos o preparamos más nuestra propia comida, yo creo que ahí está sí, es que la decisión de dejar el gluten normalmente conlleva una decisión de cambio de estilo de vida y de alimentación. Por eso la gente mejora, no solo porque haya quitado el gluten, es porque quien ha tomado esa decisión ha tomado conciencia del efecto que tienen los alimentos en su salud. Entonces suele cambiar más cosas, ¿no? Empieza a dejar las grasas saturadas, el exceso de embutidos, ya no toma tanto alcohol, estimulantes, y empieza a equilibrar su dieta. Es por eso que hay una mejoría, ya no solamente bueno, en la salud, que es lo primero, ¿no? Pero eso se manifiesta también en la concentración, en el rendimiento, en el descanso. Bueno, a ver, María es el claro ejemplo de que una buena dieta sin gluten hace que uno esté maravilloso, bien guapa. Bueno, María, bueno. Yo tengo que decirlo, es que recuperé la energía, estaba, no era yo, cuando no me nutría bien, no tenía tirón, no tenía chispa, y cuando ya ves que lo que comes realmente sienta bien a tu organismo, pues ahora no hay quien me pare porque tengo mucha energía. Eso es maravilloso. Además, hablando también, María, de la alimentación, hablábamos de las harinas con gluten, trigo, centeno, espelta, bueno, kamut, algunas variantes, cebada. Cuando yo me introduje en el mundo sin gluten, dije, la gente dice que aburrido, pero solo a nivel de semillas, cereales y granos, hay una variedad tan grande. O sea, yo he descubierto el té, el sorgo, el mijo, el alforfón, la quinoa, bueno, una cantidad solo de semillas, más la chía, bueno, superalimentos, lino, bueno, garbanzo, es tan es todo rica. un mundo. Es por eso, sí. cuando ya te introduces en este mundo, comes mejor que nunca, ¿verdad? Sí, Sobre todo amplías el repertorio de materia prima. Y bueno, tú que eres un experto en panes y haces estas maravillas, es verdad, es que al final descubres a nivel de sabores y texturas cosas que antes ni siquiera te podías haber imaginado, ¿no? Yo que también antes estaba, yo trabajé en el mundo también de la panadería con gluten, y me di cuenta de que ya era como un poco, hay unos panes fantásticos, maravillosos, claro que hay una panadería con gluten fabulosa, es maravilloso cuando se hace bien. Sí. Pero lo que me he estado dando cuenta que la panadería está evolucionando. Y ahora la panadería con gluten está empezando a utilizar dentro de sus mezclas granos sin gluten. ¿Por qué? Porque está viendo que es una manera de enriquecer a nivel nutricional esos panes. Teníamos y tenemos unas joyas a nivel nutricional que incorporar en nuestros panes sin gluten, sí. Y no los valorábamos antes. Absolutamente. Si te das cuenta, lo que se está haciendo es que se está recuperando no solo el uso de estas harinas tan ricas en nutrientes, sino el proceso de elaboración, porque lo que ha pasado en los últimos 30-40 años es que hemos ido a panes industriales que no tenían el tiempo de fermentación que necesita una buena masa, que eso sabes tú mucho. Las levaduras se han ido convirtiendo en sustancias químicas cada vez más dañinas para el intestino, y ahora con esta nueva conciencia parece que estamos empezando a caer en la cuenta de lo beneficioso que es no solamente un pan hecho a base de buenas harinas, sino con un tiempo de fermentación para poder aportar bacterias buenas al intestino. Fíjate, María, hay algo que yo siempre digo a mis alumnos y que a veces suena como un poco chocante.
hay panes con un aporte más alto de almidones y carbohidratos que pueden ser mejores y sentar mejor que un pan 100% de harinas puras. Y te explico el porqué. Sí. Eso se basa en las fermentaciones. Si yo a un pan no le doy el tiempo necesario de fermentación para que las levaduras trabajen, rompan esas cadenas de azúcares y demás, ese pan no será completo. Incluso nos dará problemas. Sin embargo, un pan que a lo mejor tenga menos fibra, Sí. o sea, con una larga fermentación haremos que todos esos azúcares, las levaduras los trabajen, rompan esas cadenas de azúcar, la amilasa, amilopetina, y hagan un pan con un índice glucémico mucho más bajo, mucho más digestivos y que nos sienten mucho mejor. Por eso la importancia de las largas fermentaciones. Absolutamente. En los de hecho, panes. el pan ha sido siempre un alimento básico en todos los tiempos y culturas, y hasta hace poco no se sabía que el pan pudiera ser un problema, ¿no? Para la digestión y para la salud. El pan, ¿cuándo sentó mal el pan? Jamás. ¿No? ¿Y por qué ahora, en esta nueva era, hay tanto celíaco, tanta intolerancia, los panes empiezan a ser demonizados? Precisamente por lo que tú estás diciendo, sí. ¿no? Aparte de la composición, por la falta de fermentación. La rapidez. Eso la es, rapidez. Eso es. Al final, en estos productos, el tiempo Sí. es alimento para el cuerpo y para el alma. Es algo maravilloso, sí. Yo creo que es muy, muy, muy importante. Yo siempre hablo en el libro, primero entiendo la panadería de dos maneras. La salud física y lo que nos aportan los panes a nivel físico, y por eso hay una variedad grandísima de panes con un gran valor nutricional. Y luego ya también, María, voy a mis pecaditos, a los que llamo salud mental. También que de vez en cuando hay cosas que, ¿por qué no? De vez en cuando, pues haciéndolo bien, ¿vale? Darte un pequeño capricho. Y además, yo te voy a confesar algo. Cuando yo inicié los cambios en mi alimentación, con el objetivo de recuperar mi energía y de nutrirme bien, es verdad que durante un tiempo quité de mi alimentación las harinas, todos los refinados, incluso las harinas sin gluten. Me basé sobre todo en el consumo de arroz, de todos cereales en granos, de trigo sarraceno, de mijo, quinoa, etc., ¿no? Sobre todo porque también quería erradicar las levaduras químicas de mi dieta, etc. Y porque todavía no conocía panes como los tuyos, las cosas se han dicho, porque los productos que hay en el mercado normalmente prescinden del gluten, pero por desgracia están metiendo muchísimo aditivo, azúcares, grasas saturadas, y por tanto no me compensaba para nada tomar esos panes. Entonces, durante mucho tiempo no tomé pan, ni siquiera sin gluten, ¿vale? Sí. Estaba bien nutrida porque es verdad que los cereales completos me proporcionaban la energía que necesitaba. Pero voy a ir a donde estabas, o sea, el placer de poderte tomar unas buenas tostadas de vez en cuando. O si haces un picnic, llevarte un bocadillo como Dios manda de lo que te gusta. O simplemente darte, como dices tú, el capricho. Sobre todo, fíjate, a veces yo en los cursos, cuando hacemos distintos tipos de pan, pero hay personas que de repente ven esa baguette y se abren y hacen un bocata con él y se lo comen. Es como se les ilumina. Entonces, bueno, está claro que hay que cuidarnos muchísimo nuestra alimentación, ser consciente de ella, de vez en cuando, saber darnos un caprichito. Lo bueno de ello es que ahora, María, tenemos opción, ¿vale? De hacer panes integrales, panes más blanquitos, y también saber hacerlos y hacerlos bien. Bueno, antes de seguir hablando de panes, hemos hablado un poquito de alimentación, pero me gustaría, ¿verdad, María?, compartir con las personas que nos están siguiendo, que estamos aquí hablando, pero nos encanta compartir y participar con ellos, que nos hagan alguna pregunta. Sí, saber qué inquietudes hay. Que bueno, esto no es fácil. Pues, por ejemplo, en YouTube nos comenta Tamara Contreras, por lo general al principio se incorpora solo el arroz. ¿Qué otros cereales se deben priorizar para tener una dieta completa? María. Como decía hace un momento, hay semillas pseudocereales como el trigo sarraceno y la quinoa que se digieren muy bien y tienen unos nutrientes también esenciales.
Para mí son mis favoritos. O sea, realmente junto con todas las variedades de arroz estarían el trigo sarraceno, el mijo, la quinoa y en algunos casos podríamos introducir avena sin gluten también. Yo me sorprendió mucho el trigo sarraceno, las cocido ligeramente, esa textura tan rica, sin pasarse demasiado de cocción para que no quede blandito. He hecho unas ensaladas, salteados, risotos, de verdad, es maravilloso. O sea, el trigo sarraceno como grano es una joya. joya. No lo he probado nunca, por primera vez, es verdad que le puede saber un poco fuerte, ¿no? De primeras. Está claro que, hombre, cocinado es delicioso. Sí. Y además si empiezas con pasta o cosas que son un poquito más como llevaderas, te vas acostumbrando al sabor rápidamente. Sí, pero de verdad, yo el trigo sarraceno, para mí, que soy también de sabores delicados y demás, cuando yo lo probé cocidito, unos 10 minutos de cocción con agua y luego ya escurridito y en una ensalada o simplemente salteado, de verdad, es un acompañamiento maravilloso. Sí, bueno, sí. Y me he olvidado del tez también, otro cereal también, diminuto, que es de origen africano, creo recordar, ¿no? Sí, Etiopía es la gran... bueno, por ahí. Sí, bueno, África. Para mí fue todo un descubrimiento, su sabor también. Es maravilloso. De hecho, el tef, al ser tan pequeño, es de las pocas semillas que sabemos seguro 100 al 100% de que son integrales porque no se pueden descascarillar, por lo tanto es el grano íntegro. Hay granos más grandes que se descascarillan, se les llega a quitar el germen, que es una aberración porque es donde está concentrada la mayor carga nutricional del grano. Pero bueno, más preguntas, venga, Pamela. Bueno, me preguntan aquí un poco así también qué diferencia podría haber entre un intolerante, ¿no?, y un celíaco. Bueno, a ver, un celíaco ha llegado a un punto en el que su intestino, bueno, pues no tiene las vellosidades intestinales necesarias para poder absorber bien los nutrientes, ¿no? Incluso se llega a hacer cierta porosidad. Esto es una enfermedad crónica que, bueno, no se llega a solucionar al 100%, pero sí se consigue que ya el intestino se repare y se pueda llevar una alimentación sin gluten y completa, ¿no? Y bueno, como decía al principio, puede haber cierta predisposición genética a la hora de desarrollarla. Una intolerancia no llega a este punto, no llegas a tener ese problema de absorción intestinal, pero sí está más relacionado con la alergia a los componentes o del trigo o de cualquiera de sus componentes de otros cereales que tengan gluten, ¿no? Entonces es verdad que suele haber una reacción más instantánea, se puede manifestar simplemente con dolores de cabeza, o con malas digestiones o con picores, pero no está haciendo una erosión, digamos, intestinal como ya existe en una celiaquía, que por el contrario, yo que soy celíaca, si por lo que fuera a tomar alguna traza no tendría una reacción inmediata. Esa es la diferencia. Sí, o sea que la única medicina de un celíaco es no comer absolutamente nada de gluten. Y otro de los grandes problemas que yo veo al venir de la hostelería es que a veces no nos tomamos tan en serio el tema a ver, yo ya estoy muy concienciado, lo tengo claro, pero sigo viendo personas que no, pero mira, si se ha contaminado y no mira, si está bien, se ha ido a su casa tan tranquilo. El tema de la contaminación, contaminación, trazas y tal. Claro, no es algo como una alergia que sea tan... De repente empiezas a hincharte, o sea, el celíaco sufre los síntomas con el tiempo después de contaminarse, ya ¿verdad? depende del grado de sensibilidad de la persona, ¿no? Pero si yo me expongo constantemente a trazas, a lo mejor los primeros días no siento nada diferente, pero con el tiempo podría desarrollar una dermatitis o de repente empezar a encontrarme con inflamación o mal, ¿no? Un intolerante, un alérgico, sí que podría a lo mejor por una serie de trazas desencadenar una reacción alérgica. Por eso ya depende de la persona y del grado de sensibilidad. Bueno, me preguntan por aquí que si a pesar de no tener gluten, el pan puede ser igual de nutritivo.
o más. Es lo que decía. Yo diría que puede llegar a ser más. ¿Por qué? Porque dentro de la variedad de granos que tenemos sin gluten, la chía, un superalimento, el té, riquísimo en hierro, o sea, lo recomiendan en las dietas, o sea, para personas embarazadas, el alforfón, la quinoa, o sea, tenemos unos granos, o sea, lo que está claro es que un mal pan con gluten Sí, es igual de malo que un mal pan sin gluten. eso es. O sea, hay panes muy malos con gluten y muy malos sin gluten. Sí. Al final es lo que nosotros aportamos a ese pan lo que hace que tenga una calidad nutricional, ¿verdad? Bueno, nos saludan desde México. Saludos. Tenemos Han ahí- madrugado, ¿eh? Ahora será tempranito en sí, México. sí. Sí, qué bien, qué bien. Vale, me preguntan también, tengo problemas hormonales por la edad. Me gustaría saber si nutricionalmente hay que tenerlo en cuenta y más siendo intolerante al gluten. Sí hay que tener en cuenta la dieta sin gluten. Que siendo, digamos, que ya teniendo cierta edad, como tiene problemas hormonales, sí. si además de ser intolerante, pues digamos qué cosas tendría que tener en cuenta, ¿no? ¿Dónde tendría que hacer más hincapié, Claro. ¿no? Bueno, ahí hay que conocer a la persona, sus hábitos y no se pueden dar unas pautas muy generales cuando no se tiene más información, ¿no? Pero por lo general, cuanto más limpia sea la dieta que lleva, esto significa cuanto menos procesado, menos grasas saturadas, ¿no? O menos productos industriales, mejor, el organismo va a asimilarlo mejor y cuando el organismo está equilibrado a nivel hormonal, pues va a funcionar mejor también, ¿no? Yo ahí la única recomendación que me atrevo a dar sin conocer la situación de la persona es que opte por productos frescos en gran parte de su alimentación y que si come pan lo elija de muy buena calidad. Eso es. Fenomenal. Pues Bueno, de momento vale, vamos a charlar un poquito. Bueno. Yo ya te he interrogado un poquito, María, he aprovechado tus conocimientos y sí me gustaría que bajo tu punto de vista, yo como panadero, tú como nutricionista, me dieses o me planteases tus dudas Sí. sobre este tema. La verdad es que, mira que nos conocemos hace muchos años, pero siempre surgen cosas que te quiero preguntar, así que voy a aprovechar la pregunta. Ahí. Eso es. A mí me gustaría que me contases, y así lo compartimos con todos, ¿qué fue lo que realmente te impulsó a especializarte en pan casero sin gluten? Porque mira que haces cosas, que yo lo sé, pero bueno, sé que luego has dedicado mucho tiempo a investigar y a mejorar cada cosita que hacías en este terreno. ¿Y qué fue lo que te impulsó realmente a especializarte en ello? Pues mira, María, para mí el especializarme en el pan, nosotros en la escuela, en el Espíritu del Bosque, pues bueno, cuando empezamos hacíamos todo lo relacionado con la alimentación, quesos, hacíamos curso de panadería con gluten, bueno, todo lo relacionado con la alimentación, ya que al ser chef, pues bueno, estaba muy metido en ese mundo. La cuestión es que yo hacía panes con gluten, unos fantásticos panes con gluten, pero por problemática de algunas personas que venían a los cursos, un familiar, el hermano de Pamela, que es celíaco, él me empezó a pedir que le elaborase algún pan, porque decía, jolín, con los panes tan ricos que elabora con gluten, a ver si algún día me haces uno. Y fue cuando me introduje en el mundo sin gluten. De refilón, voy a hacerle un pan a mi cuñado. De hecho, te reconozco que hasta aquel momento, hace 10, 12 años, yo del mundo sin gluten tenía muy poco conocimiento. Y fíjate que trabajaba había trabajado en hostelería, pero es curioso, no se daba muy poquita información. Y fue a partir de ahí cuando me fui metiendo. Llegué al lineal del supermercado y me encontré 2 o 3 paquetes de mises comerciales, que era lo único que existía en aquel momento para hacer pan. Yo los cogí, los probé, me puse a hacer pan con ellos, vi que aquello era horrible, no sabía ni cómo trabajarlo, bueno, no sé, era un mundo muy curioso. Y yo le di ese pan a mi cuñado, curiosamente, se lo elaboré. Está riquísimo, me tienes que hacer más. Y yo en aquel momento dije, no puedo creerme que me estáis diciendo
este pan esté rico. Desde entonces fue picándome, o sea, ¿por qué no? Tenía que hacer algo que estuviese realmente bueno. Dicen esa frase de que tú la habrás oído mucho, de que los celíacos son muy agradecidos porque le das así un... sí, es verdad, pero jolín, también les gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y para mí el pan es algo maravilloso. Entonces, bueno, con el conocimiento ya tenía de algunos ingredientes. Yo ya había utilizado la goma Santana en heladería, que se utiliza, la goma de guar, el HPMC, algunos hidrocoloides en pastelería. Entonces yo empecé a investigar sobre esos productos para sustituir el gluten y empecé a hacer mis propias mezclas. Y al final me di cuenta que las mezclas que íbamos haciendo tenían mejor aceptación, estaban más ricas y además estaba retirando ciertos aditivos que realmente yo no creía que fuesen sanos, ni que realmente aportasen algo a nuestras elaboraciones. Y a partir de ahí, pues bueno, empezábamos a hacer pan y un día ya realmente vi que la calidad del pan que teníamos era tan rica que dijimos, ¿y por qué no enseñamos a hacer estos productos? Y fue en casa, claro, para que las personas, igual que mi cuñado cuando le daba esos panes y los probaba, estaba encantado y decidimos entonces empezar a hacer los cursos. Y ya, claro, el problema que teníamos era que la contaminación. Yo no podía realizar cursos con gluten y sin gluten, porque como tú dices, que es una problemática que yo te quería luego preguntar sobre la contaminación cruzada. En un horno, la harina es muy volátil, entonces decidimos retirar de la escuela, hacer la escuela 100% sin gluten y centrarnos en los productos sin gluten. Y desde ahí hemos... Y ahí estaba yo, sí, hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Porque para mí, María, decían que siempre ha habido productos sin gluten y panes sin gluten, ya. Pero a ver, ¿por qué una persona que no puede tomar gluten no puede disfrutar un día de una baguette? Eso es. O de un pan payés? Sobre todo lo como importante que son las texturas, ¿no? Es por eso que yo ahora, por supuesto, me permito de vez en cuando unas buenas tostadas de tus panes o un bocadillo si salgo fuera, porque por muy buena que sea mi alimentación basada en cereales completos, a nivel sensorial necesito darle equilibrio a mi sistema nervioso, ¿no? Y no es lo mismo masticar unos granos de arroz, que muy bien, está muy bien. Sí, de hecho, tienes un pan maravilloso que yo hago de vez en cuando, que es el pan de granos cocido, además, ni horno ni levadura, que luego en el pañito, es un pan fantástico. Prometemos que un día vamos a hacer una elaboración de ese pan aquí está riquísimo, ¿verdad? Claro, y está riquísimo. Vale. Granos sin levadura y sin horno. Sí, hay que verlo para creerlo, pero es que es facilísimo, nutritivo y rico, ¿verdad? Sí, y luego para patés o para... Yo me hacía unas tostaditas pues también fantásticas. Sí. Aceptado. Y lo haremos. Y respecto a los panes, lo dicho, en el libro tenemos, por ejemplo, panes 100% harinas puras y tenemos panes 100% almidones, ¿vale? O sea, está claro que un pan 100% harinas puras será siempre con un valor nutricional. ¿No te importa brevemente la diferencia entre las harinas y almidones? Sé que en tu libro lo explicas divinamente, pero así por encima creo que a mucha gente le puede sacar de la confusión. A ver, los almidones son la reserva energética realmente del grano, son las cadenas de azúcares, ¿de acuerdo? El almidón, a ver, lo que yo sí quiero dar a entender a las personas que nos están viendo es realmente por qué se utilizan almidones, ¿vale? Y qué aportan respecto a las harinas puras o integrales. Bien, cuando yo hago panadería sin gluten, me baso mucho en hacer un pan parecido a lo que sería con gluten. Por ejemplo, si yo quiero hacer una hogaza, ¿por qué no puedo hacer una hogaza sin gluten? Claro que puedo hacerla, pero entonces me tengo que fijar en qué ingredientes lleva esa hogaza con gluten primero. Una hogaza con gluten normalmente está hecha con una harina blanca de trigo,
¿vale? Una harina blanca de trigo al final es un 80% de almidón de trigo, ¿vale? Con el gluten y luego está claro, aminoácidos, sales, vitaminas, o sea, pero en su componente principal es almidón. Otra cosa es una harina integral de trigo, que ya tenemos que meter en ese porcentaje un 20 y algo por ciento del salvado, de fibras y demás, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer una hogaza tradicional, como se hace con gluten, tendré que utilizar una parte alta de almidón. ¿Para qué? Porque el almidón le aporta ligereza, aporta volumen a los panes. ¿Está claro? Sí. Que aporta azúcares, carbohidratos, pero aporta. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo quiero un pan ligero, con mucho volumen, tengo que subir la proporción de almidones porque aligeran. Si abuso, si meto algo más de harina integral, la harina integral tiene la peculiaridad de retener humedad Y eso hay que compensarlo porque si no quedaría muy seco, ¿no? No, o sea, son unos panes maravillosos también. Lo que pasa es que cada pan tiene su carácter, su peculiaridad. Yo lo comparo con el mundo con gluten, al final. ¿Es igual un pan 100% integral de centeno que una barra? No tiene nada que ver. Pan 100% integral de centeno es un pan con un sabor potente, con una textura densa, sí. cuerpo pesado, y es un pan maravilloso, fantástico. Estamos hablando con gluten para hacer esa comparativa. Igual que yo un pan 100% harinas íntegras, como el que tengo en el libro, que utilizo TEP, sorgo y sarraceno, por ejemplo, solo esas tres granos íntegros, tengo un pan maravilloso. Podría parecer igual de sabor, de textura al de centeno. Sí. Y es con un valor nutricional maravilloso y con un sabor fantástico, pero no puedo pedir a un pan 100% hecho con harinas puras que se comporte como un almidón que utilizo para una baguette. Cada harina y cada almidón tiene sus peculiaridades y dependiendo de qué pan busque, podré subir la carga de almidón o le meteré más carga. Otra cosa que he visto en muchas de tus recetas y que seguramente más de uno se pregunte es el aporte en cantidades pequeñitas pero de algún azúcar o alguna endulzante, ¿vale? Esto es verdad que en proporción a la composición del pan es muy pequeño, pero ¿qué justificación tiene ese azúcar? Pues mira, en primer lugar, eso es muy interesante, María. En primer lugar, suelo utilizar un 3% de azúcar en las masas, ¿de acuerdo? Suelo utilizar, no es necesario, pero ahora te explico también a ti y a las personas que están viendo, porque es algo muy importante, ¿de acuerdo? Sí, porque a más de uno le puede preocupar, ¿eh? Cuando Sí, hablamos de evitar los azúcares, ¿no? Bien, en primer lugar, se utiliza aproximadamente un 3%. Bien, eso significa sobre el peso de la harina. Cuando yo hago pan, un 3% significa que cuando metemos agua y demás, queda en 1,5. Por lo tanto, 100 gramos de pan tendrán 1,5 gramos de azúcar. Bien, el azúcar sirve primero como alimento de las levaduras, pero sobre todo, porque los almidones que solemos utilizar cuando hacemos panes blancos, nuestros almidones, nuestras cadenas de azúcares, no caramelizan, no se produce la reacción de Maillard en el horno, ¿de acuerdo? Si no carameliza, no se produce la caramelización de los azúcares, sí, nuestros panes, en vez de tener este color tan bonito, quedan completamente blancos, con un color ceniza por fuera. Eso es por lo que suelo utilizar azúcar. Hay una manera muy sencilla de no añadir azúcar al pan. A ver, ¿cuál es? Que yo quiero apuntarlo. Pues hacer los panes correctamente y bien. ¿Qué significa eso? A ver, no significa que porque lo echemos azúcar lo vayamos a hacer mal. Lo que significa es que una larga fermentación, y volvemos a lo mismo de siempre, María. Yo en el libro he puesto panes de corta fermentación,
panes rápidos. Sí. Pero también porque yo no quería centrarme solo y exclusivamente en un tipo de pan, quería dar muchas opciones y que cada cual en su momento y tal, o en el que se encuentre, elija la suya. ¿De acuerdo? Bien, pero yo lo que recomiendo es las largas fermentaciones. Una larga fermentación, ¿qué hace? Aunque yo no añada azúcar a mi masa, ¿vale? Como las levaduras ya rompen esas cadenas de azúcares, ya sí que esos azúcares están disponibles para que se produzca la caramelización y entonces ya no va a hacer falta añadírselo para que dé color. Lo de echar azúcar para que las levaduras fermenten no hace falta. Las levaduras lo que necesitan, claro que necesitan azúcares, pero ¿y los almidones? ¿Qué son? Azúcares, cadenas de azúcares. Tienen un montón de alimento ahí. Lo que hay que dejar es que ellas tengan tiempo de transformarla. Y eso tarda. Claro, si quiero hacer un pan en 1 hora, no me queda más remedio que añadir azúcar. Al final, María, ¿por qué añado yo azúcar a las masas? Me voy siempre me voy en el peor de los casos. Ya entiendo. Y echo azúcar siempre para que salga bien. Claro. En el Pero podríamos prescindir, tal y como tú nos has indicado, dándole tiempo. Sin Es problema importante, ninguno, eso. dándole tiempo. De hecho, al Vale. final, el tiempo en un pan es importantísimo. Sí. Sabemos que se baja el índice glucémico, es un pan mucho más digestivo y menos calórico. Está claro. Y Juan Carlos, gente que lee tu libro y se anima a hacer por primera vez un pan en su casa porque hasta ahora no lo ha hecho. ¿Qué consejos le darías para animarse? En primer lugar, María, cuando uno va a hacer pan, lo importante es conocer. O sea, no podemos llegar y, venga, pillo la primera receta, me pongo ahí y al horno. Para que un pan salga bien, hay que conocer un poquito la técnica. Por eso, Darle cariño, los ¿no? procesos, el cariño es algo que va unido. Puedes dar técnicas, si no hay cariño, falla algo. Es el ingrediente Claro, o sea, y fundamental de cualquier plato. el cariño. A ver, buenos ingredientes. Cariño son fundamentales, pero si detrás no hay un conocimiento, un ligero conocimiento sobre lo que estamos haciendo, Claro. falla. Son patas que se nos quedan Bueno, yo creo cojas. que nos lo has puesto muy fácil en el libro. ¿Eh? Fíjate, María, Bien explicado. una de las cosas más importantes que yo quería en el libro no eran las recetas, que hay una gran cantidad, era el explicar realmente, después de todos estos años de cursos, plasmar las preguntas que me hacían mis alumnos, las dudas, dónde fallaban, y esas están ahí resueltas. Por lo tanto, a partir de Es ahora... una guía de ayuda, de verdad, Sí, fantástica. hacer pan en casa, facilísimo. Sí. Pero bueno, nos van a transmitir dudas, ¿verdad? Los alumnos, las personas que están viendo, alumnos, ya siempre les digo alumnos. Somos Es verdad. alumnos, claro. Bueno, a ver, os voy contando. Me preguntaban sobre todo por el tema de los peques. ¿Cómo podemos introducir la alimentación sin gluten a los niños? ¿Por dónde empezar? Ay, María. Bueno, tanto niños como adultos. Aquí en realidad es muy importante la variedad. Entonces, para que no echemos de menos, ya no solo para que no haya carencias nutricionales, sino para que no echemos de menos productos concretos como pueden ser panes y ello nos lleve a querer más dulces o de repente tener como antojos de otros alimentos, es muy importante la variedad. Por eso los niños no tienen que notar diferencia, tienen que ver que sus platos, sus menús se componen de muchas texturas, muchos sabores, muchos colores, una buena proporción de proteínas, de cereales completos, sus buenas pastas sin gluten, que hoy en día se pueden encontrar pastas también muy ricas. Muchas gracias. Nada. Y especialmente los niños, que son mucho más sensoriales que nosotros, tienen que ver en sus platos un arco iris de colores, de texturas, y ya los padres que están detrás asegurarse que tienen todos los nutrientes. Porque si basamos la alimentación de un niño solo en lo que son los hidratos de carbono, va a haber carencias y el niño va a tener antojos de probablemente dulces o cualquier otra cosa. Sí. Porque alguna vez me explicaste, María, que realmente el problema de comer pan es que pan es con una carga alta de hidratos, de azúcares, es que se producía un efecto rebote, ¿verdad? Que luego el cuerpo
El organismo te pedía más, porque había una carencia y te pedía más, Eso más es. azúcares, Esa es ¿verdad? la consecuencia de las dietas desequilibradas, ¿no? Cuando estamos comiendo solamente harinas y no hay un aporte de grasas, de ácidos grasos esenciales correcto, ni variedad de texturas o proteínas de calidad, el cuerpo al final pide combustible de la manera más rápida y fácil que entiende, ¿no? Claro. Y si lo que hasta ahora lo que ha conocido eran las harinas, pues es como un bucle, entonces te pide más y más. Por eso decimos muchas veces, cuanto más como, ¿no? Más me pide, Más ¿no? me Pasa pide. con las harinas, pasa con el queso, pasa con el chocolate, con los dulces, ¿no? Y volver al centro es lo que yo denomino el parar y decir, bueno, voy a ir metiendo de todo un poquito en cada comida, donde prima la calidad siempre sobre la cantidad. La prueba de ello es que cuando una persona se acostumbra a comer de todo un poco en cada comida, se sacia antes que si come mucho de una sola cosa. Qué maravilla, qué interesante, ¿verdad? Al hilo de eso, nos preguntan por aquí que cuáles serían las cantidades óptimas diarias en casa de los niños, en el caso de los niños, porque tenemos una seguidora que dice que sus hijos devoran los panes elaborados con nuestras recetas. Bueno, eso está muy bien y estoy encantado de que les guste, pero también, ¿verdad, María? Hay que ofrecer Sí. otras cosas. Sí, por supuesto que sí. Aquí volvemos un poco al caso particular del niño, la edad, el desgaste energético que tenga, ¿no? Pero a diario los niños pueden disfrutar perfectamente de un buen bocadillo o de unas tostadas en el desayuno, especialmente ellos, y si tienen una actividad física intensa, pueden comer pan todos los días. Pero, insisto, tiene que haber de todo lo demás también. Eso es. Así en el desayuno, a ver, cuéntame. Ya sé que no se puede, porque cada persona tiene unas características distintas y unas necesidades distintas. Cuéntame cómo es un desayuno de los tuyos por la mañana. Voy a desvelar mis secretos. Sí, bueno, así un poquito. Yo no te diré lo que desayuno esta mañana. No, luego te lo preguntaré. Pan y aceite. Bueno, el mejor desayuno del mundo, yo diría. Pues fijaros, en mi caso concreto depende de muchas cosas. Yo voy cambiando, no suelo desayunar lo mismo todos los días. Va a depender, primero, de si tengo frío o calor. Yo soy muy sensible en cuanto a la temperatura corporal, especialmente en invierno. No me verás nunca tomar algo frío al levantarme, ¿no? Lo primero que activa mi organismo y mi energía es tomarme algo calentito, suave, que vaya despertando mi aparato digestivo. Y eso puede ser un porridge de avena, por ejemplo, ¿no? Me encanta, o una crema de arroz dulce que hago por la mañana con canela. Ahí juego mucho con las texturas cremosas y calentitas cuando tengo frío, ¿no? Hay días que no me apetece tanto el porridge y a lo mejor recurro a uno de tus panes, y también me encanta hacerme una buena tostada con aceite o con un poco de aguacate o un huevo cocido. Claro, va a depender de la hora a la que estoy desayunando, la actividad física del día, si voy a tardar mucho luego en volver a comer, ¿no? Yo le doy mucha importancia también a la cena, al día, a la hora en la que he cenado y lo que he cenado, porque fijaros bien, o sea, el apetito con el que uno se levanta y la predisposición a desayunar depende del día anterior, de lo que has cenado, a la hora que has cenado, ¿no? Y de si has dejado tu organismo repararse durante la noche. Se nota rápidamente. Hay mucha gente que dice, es que yo no tengo hambre para desayunar, me levanto sin ganas. Normalmente es gente que cena muy tarde y que las cenas introducen cosas pesadas, sí, o proteínas animales pesadas, o toma alcohol, ¿no? Gente que cena mucho, es normal que no. Sí, alguna vez me ha pasado, María. A todos, ¿no? Yo hemos salido, es normal. Y luego va a depender también de, bueno, si te gusta más dulce, salado, que tiene que ver con la cena del día anterior. Si hemos cenado muy intenso, es curioso que por la mañana necesitamos cosas que produzcan una apertura energética con las frutas, los jugos, cosas como más livianas, ¿no? Entonces, por eso confieso que nunca desayuno lo mismo, que voy cambiando. Bueno, pero es lo bonito. Pero porque aprendí hace muchos años a preguntarme a mí misma cómo me encuentro hoy, qué me pide el cuerpo, y no coger cualquier cosa, ¿no? Ah, pues mira, hoy algo más ligerito, hoy calentito, hoy fresquito, hoy me hago un licuado, ¿no? Antes de seguir con las preguntas, me llama mucho siempre, a ver, no me llama la atención porque ya te conozco hace bastante tiempo, pero que siempre las comidas
nunca tomas agua fría, ni tomas nada frío, siempre tomas cosas calientes. Calentitas, sí. Cuéntame. De hecho, a ver, en las comidas en general no deberíamos beber mucha agua, eso de nadie, ni fría ni caliente, porque el exceso de líquidos en la comida diluye los jugos gástricos y no absorbemos igual de bien los nutrientes, aparte de que produce más inflamación, ¿no? El agua fría, de hecho, en las culturas orientales nunca se toma, ¿vale? Puede estancar el metabolismo. Hay incluso gente que directamente le sienta mal, es como un corte de digestión, algo muy frío, ¿no? Y tiene una explicación energética, al final es pues eso, como un cubo de hielo, ¿no? Que nos cae en el aparato digestivo y hace que todo vaya más lento, porque el organismo tiene que calentar todo eso en el proceso de digestión, ¿no? Entonces normalmente se deben acompañar las comidas con texturas líquidas templaditas o acabar con una infusión digestiva, que sería lo ideal, ¿no? Que es algo que calma, ayuda a hacer la digestión y bueno, en su medida justa, pues al final, fíjate, es igual que las levaduras y demás, si les damos frío, que es bueno, vale, pero se ralentiza todo, sin embargo, el calor, pues como que metaboliza, estás ayudando a digerir de una manera mucho más rápida, y porque no olvidemos que hay un concepto importante que es el fuego digestivo, ¿no? Que es la energía que nosotros vamos desarrollando para hacer la digestión y hacer todas las actividades del día a día. Si lo estancamos con hielo, pues nos va a costar más y vamos a estar más cansados. Bueno, reconozco que esto es algo que yo ya sabía, pero como sabía que María tenía que explicarlo, le he vuelto a preguntar sobre ello. Bueno, perdonad que os interrumpa. Como viene al hilo de la levadura, me preguntan que si es posible sustituir la levadura por otro ingrediente a la hora de hacer pan casero. La pregunta al millón. Cuando hablamos de levaduras hay dos conceptos, ¿vale? Y hay gente que a veces equivoca esos conceptos. Para mí la levadura es levadura de panadería, pero también la levadura madre, masa madre, son levaduras. Está claro que la masa madre, como es lenta, es un cultivo mayor, hay más diversidad de levaduras, va a trabajar mejor nuestros panes, ¿vale? Y por eso siempre se recomienda más tirar a la levadura madre. Aún así, la levadura de panadería, tratándola y tomándola en dosis muy bajitas, también trabaja muy bien. Y hace unos panes maravillosos. El problema es que quien no pueda tomar levadura, ni podrá tomar levadura madre, ni podrá tomar masa madre, ¿verdad? Ahí no sé tú, María. Ahí será el caso de gente con candidiasis, por ejemplo, que se recomienda que quiten todas las levaduras de cualquier tipo. Y en cocina natural hacemos unos truquitos que, hombre, no se comportan igual de bien, pero, por ejemplo, añadimos algo de bicarbonato sódico, un poquito, o incluso agua con gas, Juan Carlos. Son panes árabes, panes rápidos, panes que lo que buscamos, no hay fermentaciones, no hay, pero lo que buscamos es que un poquito de impulso al hornear para aportar un poquito esa esponjosidad que hace agradable. Entonces realmente yo la única manera de sustituir una levadura es por un impulsor, un bicarbonato, un ácido, el sodio, un álcali, producen una efervescencia, o también, como tú dices, un agua con gas. Hay gente también clara de huevo, o incluso las proteínas vegetales, que son una maravilla, la proteína de patata. Al batir conseguimos dotar a la masa de estructura, o sea, aireamos, creamos una microcámara, un alveolado, y eso favorece siempre lo que buscamos, la textura. Sí. O sea, que al final, impulsores, volumen a base de batidos con proteínas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, yo te voy a poner un compromiso en un momento. De todas las recetas que hay en tu libro, que he visto además unas variantes de panes con aceitunas, con jamón, con salmón, bueno, unas joyas, la verdad. ¿Cuál es tu favorita? De vino tinto y salchichón para mí es un lujo de pan. Pero el pan de calabaza... Ese no lo he probado yo todavía. Pues además, María, a ti que te encanta la zanahoria, o sea, es un pan maravilloso. Pero de vez en cuando también tengo mi momento de comer un panecillo, la receta de los panecillos, crujiente, o un día cortarme una rodaja de un pan integral 100%, como el que tenemos de masa madre,
que dura además mucho tiempo y que de vez en cuando corto una rodaja, lo tengo envuelto en un pañito, aceitito y me lo como. O sea que al final todos los panes para mí... Depende del momento, ¿no? Sí, Claro. sí, es que son tan ricos Bueno, todos. pero sabes de hay una ahí que pesa más. Bueno, por ir rematando un poquito las dudas, Sí. ya otra seguidora nos dice, el almidón de trigo sin gluten, ¿da mejores resultados que los otros almidones sin gluten? Esta es profesional, yo creo. Bueno, ahí contesto. Sí, por favor. Si yo tuviera que elegir un almidón para hacer el pan, sería el almidón de trigo. ¿Por qué? Sin gluten. De hecho, hoy en día venden ya almidones de trigo desglutinizados. Simplemente en el proceso de obtención del almidón por centrifugados, lavados y demás, se retira la proteína del gluten, se retira y se queda un almidón que es de trigo, pero no tiene absolutamente nada de gluten y es fantástico. De hecho, cuando yo he ido a Italia, he ido a otros países, en Italia es uno de los almidones más utilizados, almidón de trigo. Me acuerdo que vinieron algunas veces al principio pizzas de Italia y en sus componentes ponía trigo, claro, porque utilizaban almidón. La gente se puso, vamos, porque veían trigo, está claro. El almidón de trigo es maravilloso porque es un almidón liviano, que carameliza muy bien, que tiene sabor a trigo. Es un almidón fantástico, muy equilibrado, tiene un porcentaje de amilosa y amilopectina muy bueno. El segundo almidón que recomendaría es el de maíz. También, ¿por qué? Porque también es un almidón liviano, es un almidón que da texturas muy crujientitas, porque luego hay almidones de patata, de mandioca, pero ya la patata y la mandioca lo que hacen es gelificar mucho, hacen mucha gelatina, dejan panes muy elásticos, pero muy húmedos en boca. Entonces el almidón de trigo es fantástico. El problema, yo no lo utilizo en muchos cursos, hay un pan solo en el libro que recomiendo que se haga con almidón de trigo, los molletes de Antequera. Ajá. Para que sean realmente, es que quedan fantásticos. Hay diferencia, ¿no? Hay diferencia, pero se consiguen panes de maíz maravillosos con almidón de maíz. Pero yo no lo suelo utilizar por contaminación cruzada y porque hay personas que no pueden tomar trigo como cereal. Voy a introducir, con vuestro permiso, una pregunta al hilo de lo que estás diciendo, porque creo que a más de uno, entre ellos yo, nos ha saltado la pregunta. ¿La maicena qué es? La maicena es... primero, la maicena es una marca comercial. Eso es. Maicena. Pero la hemos utilizado en las cocinas durante mucho tiempo como espesante, para espesar. Bueno, ¿qué peculiaridades tiene la maicena? Al final la maicena no deja de ser una marca comercial que envasa almidón de maíz. Lo que pasa es que ese almidón de maíz va ligeramente en una parte pregelatinizado, para espesar, para engordar las salsas. ¿Qué problema nos da ahí? Que no funciona bien en nuestros panes. No funciona bien porque si lo que buscamos es ligereza y la maicena en parte está pregelatinizada para buscar gelatinizar, los panes salen algo más pesados. Por lo tanto, la maicena no deja de ser una marca comercial que envasa un almidón de maíz, pero que no es de buena calidad panaria para mí. Hay ya en cualquier supermercado, muchos supermercados, no digo cualquiera porque todavía esto hay que normalizarlo, y en tiendas especializadas donde nos venden almidón de maíz estandarizado y además a unos precios más baratos que la maicena. Por lo tanto, yo creo que la maicena la dejamos para su uso en cocina, si queremos, en paquetitos pequeños. Aclarado está. Bien, me lo preguntan mucho. Sí, me imagino. María, sí. Pues ya para finalizar un poco con las dudas, sería un poco qué diferencia existe en el mundo de la panadería sin gluten con respecto a los panes integrales y a los panes blancos, en el sentido de que es igual de integral un pan sin gluten que uno con gluten. Ahí es interesante, voy a contestar. Para eso necesitamos saber la composición de lo que es una harina con gluten y una harina sin gluten, y dependiendo de la harina. Vamos a poner el ejemplo del trigo.
Antes hablábamos de que una harina integral de trigo tiene un porcentaje, por ejemplo, un 20% salvado y un 80% que es la parte interior o albumen, ¿vale? Donde está el gluten, los almidones y demás. Tiene un 20% una harina integral de trigo de salvado. Una harina como el alforfón o el TEF tienen una cantidad de salvado de un 50, 45, incluso hay algunos que tienen un 60, o sea, hay más cantidad de salvado, de cáscara, que de almidones. Por lo tanto, en el porcentaje, ¿qué es más integral? ¿Un pan de trigo o un pan de TEF? Si solo utilizamos TEF, el TEF va a ser un 60-55% integral. El trigo tiene un 20%, ¿vale? Por lo tanto, sin gluten, por eso a veces aligeramos con almidones, porque es tanta la carga integral que tienen y de sabor, Claro. que solemos aligerar con almidones. Pero si busco un pan 100% integral, sin gluten, hecho con sorgo, con sarraceno o con TEF, será siempre mucho más integral que un pan de trigo. Claro. Ahí condiciona la harina, ¿no? Claro, el tipo de harina. Claro. Pero nuestras harinas integrales tienen más salvado y tienen menos almidón, por lo tanto, siempre serán bastante más integrales. Por lo tanto, por eso a veces, simplemente por conseguir texturas que tenemos en el mundo con gluten, equilibramos la cantidad de almidón para equilibrarla a la receta con gluten. No quita de que yo haga ese pan maravilloso 100% integral, que es una joya valor nutricional, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya estamos finalizando. De hecho, Bien. Instagram, como llevamos de una hora, ha parado, o sea que les diremos a los seguidores de Instagram que pueden ver el final ahora de... Una hora ya ha pasado, qué rápido. Tenemos que repetir más veces, ¿verdad, María? Bueno, solo decir un apunte Sí. ya último, que nos avisan nuestros seguidores que por lo visto en Amazon solo queda un ejemplar del libro, o sea que o sea que se está vendiendo. Bueno, de verdad estamos muy contentos, sobre todo, ¿verdad, María? Por lo que vamos a ayudar. Yo creo que esto va a servir para que las personas que no pueden tomar gluten disfruten, vuelvan a disfrutar otra vez del pan. Absolutamente. Del placer de comer bien. Del de salud mental y el de salud física. Que elijan, que se tiren más a los nutricionalmente equilibrados y ricos, pero que si algún día quieren darse un caprichito, también lo tienen. Lo importante es que sepan elaborarlo. Y de verdad, María, ha sido un placer tenerte en el Espíritu del Bosque otra vez. Para mí, El placer es mío, Juan Carlos, Pamela. De verdad que sabéis que este bosque encantado que tenéis para mí es, vamos, de los mayores descubrimientos que he hecho nunca, con vosotros incluido. Y os agradezco mucho de verdad la confianza y la colaboración. Para mí ha sido un gran honor. Pues seguiremos haciendo cositas Claro que juntos sí. y transmitiéndosela a nuestros amigos, ¿de Desde acuerdo? luego que sí, con ganas. Un placer, familia. Adiós. Adiós. Muchas gracias.